Bien, muy buenas tardes, un gusto saludarles por este medio. Me presento, Johnny Caballero Solar, soy psicólogo. Estoy en el área del SAI del Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza. Y bueno, hoy agradezco la oportunidad de la invitación que me hicieron para poder compartir una charla, ¿verdad? En este caso, denominada adicciones o dependencias de sustancias psicoactivas. Vamos a dar inicio y pues primeramente vamos a definir algunos conceptos que me parecen claves para poder llevar esta conversación. ¿Sale? Bien, adicciones, hay muchísimas definiciones, muchas teorías que nos van a acercar como a una idea, ¿verdad? Conforme a la Organización Mundial de la Salud, se encuentra en el glosario de términos que ocupa para lo que es alcohol y drogas, ¿no? Que adicciones hacia las drogas o hacia el alcohol es el consumo con características muy particulares, por ejemplo, que tiende a ser repetida y en lo particular que la persona a quien se le denomina adicto hasta el momento, ¿verdad? En esta definición, lo ocurre de forma recurrente este comportamiento al grado de intoxicarse, ¿sí? Es un deseo compulsivo para volver a la ingesta de la sustancia y vuelve a ser como esta conducta repetida al grado que lo convierte en su prioridad y difícilmente lo interrumpe, ¿sí? Es más, cuando lo ocurre, esta modificación de comportamiento a veces es esporádico, ¿sí? Siguiendo con esta misma definición, también menciona que se muestra decidido a obtener esta sustancia pese a las consecuencias o, como bien lo dice, a cualquier circunstancia, a cualquier medio, ¿sí? Hay dos características particulares que menciona, lo que es el nivel de tolerancia y el síndrome de abstinencia. ¿Qué es esto? La tolerancia es volver a experimentar el placer inicial y para esto muchas veces se inició con una cantidad determinada, le dio cierto placer, ciertas reacciones, sin embargo, tiempo posterior vuelve a consumir la misma cantidad, pero no vuelve a sentir el mismo efecto. Y para volver a experimentar el mismo efecto, es necesario para esta persona agregar un nivel más de cantidad, de intensidad, combinarla con otras sustancias para volver a sentir el mismo efecto. A esto se refiere la tolerancia. Es decir, cada vez va necesitando de algo más para volver a sentir el placer inicial, la satisfacción inicial. Y lo que es el síndrome de abstinencia, durante la retirada de la sustancia inicial o la sustancia principal de consumo, cuando ya no tiene esta droga, ocurre que muchas veces empieza a tener una serie de síntomas y signos que le demanda la necesidad nuevamente, ¿no? Tanto física, fisiológica, pero también psicológica, para volver a recurrir a este comportamiento, ¿sí? A eso se le conoce como síndrome de abstinencia. De la misma manera, es importante aclarar lo siguiente. El concepto de adicción es un término, si bien antiguo, y lo dice la OMS, sin embargo, aún se sigue usando. Es importante aclararlo. Y de formas diversas de podernos referir a esta. En la década de los años 60, la OMS recomendó que dejara de usarse ambos términos, refiriéndose a lo que es habituación, refiriéndose a lo que es adicción, a, a favor de denominarlo dependencia. Cabe mencionar que es un término que se sigue usando en muchas literaturas, en muchos teóricos siguen hablando de lo que es el concepto de adicción, así que es un concepto que se sigue ocupando. Sin embargo, la recomendación por términos de diagnóstico es precisamente que ya no se ocupe de la misma manera. Sin embargo, se recomienda que sea el concepto de dependencia. ¿Y qué es esto? La dependencia, definido desde la OMS, es el estado de necesitar o depender de algo o de alguien, ya sea como apoyo para funcionar o para sobrevivir. En lo que se refiere al uso de alcohol y de otras drogas, el término también implica una necesidad de consumir drogas de manera repetida, ¿sí?
para volver a tener este sentido de bienestar o para evitar cierto malestar. Y de la misma manera, como hablamos de diagnósticos, si bien está el CIE-11, lo que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, sin embargo, todavía nos seguimos apoyando del CIE-10 y en esto lo podemos encontrar también como síndrome de dependencia. Más adelantito hablaremos de algunas descripciones propiamente de lo que son las clasificaciones. Sin embargo, también lo podemos ubicar como este tipo de clasificaciones con trastornos mentales del comportamiento de uso de sustancias en relación a lo que es el DSM-5. La dependencia psicológica o psíquica y versus la dependencia física o fisiológica es importante también tomarlo en cuenta aquí. En lo que se refiere a la primera, la psicológica o la psíquica, es lo que tiene que ver con la dificultad para controlar precisamente lo que es el uso, ya sea del alcohol o de otras sustancias, ¿sí? Y esta necesidad, por ejemplo, de la ansiedad, de la compulsión para volver a consumir. Por otro lado, en lo que se refiere a la dependencia fisiológica o física, nos está haciendo referencia principalmente a la tolerancia o bien y los síntomas de abstinencia, ¿sí? Que como lo menciona la OMS, estamos hablando también de neuroadaptación. Bien, las drogas también identificadas como sustancias psicoactivas, refiriéndonos aquí a que son diversos compuestos, tanto naturales, pero también sintéticos, elaborados, que actúan principalmente sobre el sistema nervioso, teniendo alguna alteración en lo que son los pensamientos, las emociones y el comportamiento. Aquí lo que es la conceptualización, que es básico también para poderlo reconocer a lo que vamos a estar hablando en un momentito. Lo que mencionamos, lo que es la clasificación de acuerdo al CIE-10, que es lo que todavía se sigue manejando, es importante mencionarlo, que esta clasificación estadística de enfermedades y problemas relacionados con la salud lo vamos a encontrar en el CIE-10, en el F10, ¿verdad? Hasta el 19. Y algunas formas de mencionarlo es de acuerdo al tipo de sustancias, definiéndolos como el trastorno mental y de comportamiento debido aquí si hablamos de alcohol, si hablamos de opioides, cannabinoides, sedantes, cocaínas, otros estimulantes, de acuerdo al tipo de droga, alucinógenos, tabaco, disolventes, o bien si es una persona con uso de varias drogas y es difícil poder identificar cuál es como su sustancia primaria. Cuando hacemos clasificaciones también es importante considerar que muchos consumidores no solamente consumen un tipo de sustancia, más bien pareciera que varios de ellos traen varias drogas de consumo y lo importante para poder definir esto es tomar en cuenta la sustancia primaria, la sustancia principal de consumo, aclarando que primaria no nos referimos como la primera sustancia, sino a la sustancia que está teniendo mayor impacto, la sustancia que está en el momento de la evaluación teniendo mayores características de frecuencia, cantidad, pero también de consecuencias. Entonces, a eso le denominamos la sustancia primaria. Lo que son las sustancias secundarias también es importante considerarlo, pero para efecto de clasificación tomaríamos en cuenta aquí ya que está teniendo mayor repercusión. De la misma manera, puede ocurrir y es muy común también que pueda pasar que estemos haciendo un diagnóstico del trastorno por uso de sustancia, pero a su vez hay comorbilidad, ¿verdad? Es decir, pudiera tener trastorno obsesivo compulsivo o cualquier otro que pudiéramos decir, bueno, aquí hay dos tipos y en efecto podemos tener las dos clasificaciones. Sin embargo, si una de estas es como la mayormente predominante, nos quedaríamos la sugerencia es quedarnos con la que está teniendo mayor impacto, la de mayor predominio en ese momento de la evaluación. Y de la misma manera, es importante mencionar que de acuerdo al tipo de droga, entonces, si hay alguna que, digamos, es difícil de poder identificar, quizás una persona que consume cocaína y al mismo tiempo marihuana, la frecuencia en que lo están haciendo es al mismo tiempo, la cantidad pudiera ser
muy significativas en ambos clínicamente hablando, entonces podemos utilizar un concepto que incluya a dos o más, como es el trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de múltiples drogas o de otras sustancias psicótropas. Eh, una vez teniendo en cuenta el tipo de sustancia, entonces podemos ubicarlo como intoxicación aguda, consumo perjudicial, síndrome de dependencia con síndrome de abstinencia con delirium, trastorno psicótico, con síndrome de amnésico inducido por alcohol o drogas, trastorno psicótico residual y trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por alcohol u otras sustancias psicóticas. ¿Sale? Entonces, aquí es donde vamos a encontrar la diversidad. ¿Cómo llegar a un diagnóstico así? Bueno, la verdad es que podemos ocupar de lo que es una entrevista, de lo que son las pruebas psicológicas, que de acuerdo al tipo de sustancia, también podemos tomar en cuenta evaluaciones específicas o también como referencia muchas veces nos lo envían después de una identificación de algún tratamiento médico, alguna evaluación, y nos lo envían a psicología. Entonces, dependiendo del tipo de sustancia, también es el tipo de prueba que se puede aplicar. Si hablamos de alcohol, estamos hablando que podemos agarrar una escala para poder identificar nivel de abuso de sustancias, pero también una vez teniendo en cuenta del alcohol, una vez teniendo en cuenta esto, podríamos también evaluar factores que estuvieran como teniendo mayor impacto y eso es tomar en cuenta otro tipo de evaluación para poder identificar los factores que estén como situaciones principales que pueden mantener el consumo de la persona, ¿no? Entonces, hay varias pruebas que podemos tomar en cuenta, el ISCA y el SCD en el caso de personas que consumen otras sustancias que no es alcohol, o bien evaluaciones como la MHGAP, ¿sale? Que también nos permite tener en cuenta algunas características que nos van a aportar más la entrevista, sería magnífico. De todas maneras, en un momentito estaremos hablando de lo necesario, que sería importante, de lo necesario a evaluar otros aspectos también, ¿sale? Estadísticamente, 4.4 millones de hombres y 1.2 millones de mujeres en América Latina y el Caribe sufren trastornos causados por el uso de drogas, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. Esto como dependencia y otros padecimientos en algún momento de su vida. Si nos damos cuenta, inclusive las estadísticas, pareciera que en vez de disminuir, vienen aumentando los últimos datos, de acuerdo a lo que identifiqué en el momento de hacer esta presentación, en la encuesta nacional 2016-2017, que identifica una población de 12 a 65 años, vean este dato. Se mantiene el consumo de ciertas sustancias y en algunos casos aumenta. No es momento de hablar de estadísticas, solamente estoy tomando en cuenta datos que me parece muy relevantes considerar para fines de esta exposición. El 10.3% ha consumido cualquier droga alguna vez en la vida. Esto nos expone a que si una persona ya tuvo contacto con alguna sustancia y derivado a ciertas características puede hacer que aumente. Es más, este mismo factor se convierte en una probabilidad de que en cualquier momento la persona ante una situación adversa, al no tener los factores de protección, pueda recurrir a un consumo continuado perjudicial hasta llegar a una dependencia. 2.9% lo hizo en el último año y el 1.5% en el último mes. El 0.6% presenta posible dependencia al consumo de drogas en el último año. Estamos hablando de 546,000 personas a nivel nacional. Esto hace años, de acuerdo a la evaluación, y así vienen otras estadísticas. Pero es importante también considerar que en el caso de el consumo pareciera un porcentaje muy bajo, sin embargo, por favor, tómese en cuenta esto. La persona con características de dependencia afecta a sí mismo, su rol, su salud, pero también su entorno. De alguna forma se ve afectado, se ve involucrado lo que es la dinámica familiar, el contexto. Y por supuesto, esto se vuelve un problema de salud pública también porque pueden haber accidentes, consecuencias diversas en el entorno donde está, ¿verdad?
Entonces, estamos hablando de infecciones que pueden ser transmitidas bajo estos comportamientos, y que de alguna manera las infecciones de transmisión sexual no es un tema aislado, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante considerar que el 1.3% también, miren la diferencia, ha consumido drogas médicas alguna vez, siendo en este caso 1.7 para hombres y 0.9 para mujeres. Generalmente el número de personas consumidoras parece, y yo lo quiero dejar así nada más, parece que está como muy encauzado desde este punto de vista hacia los hombres, pero no minimizamos el tema de las mujeres también como usuarias de drogas, solo que hay muchas cuestiones contextuales y culturales que también quizás están ahí como en cifras negras, ¿verdad? Cifras no manifestadas, porque al menos clínicamente también nos ha tocado atender, pero es como más difícil que recurran a una ayuda por los condicionantes que podemos encontrar, como el hecho de que pueden ser más mal vistas, pueden ser señaladas, estigmas, aún más que los hombres. Aquí estamos hablando de rechazo. De la misma manera, parece ser que en algunos casos también está implicado el hecho de que tiene que dedicarse a otros roles como la crianza, si es que fuera el caso, y cómo puede dejar y no puede darse la oportunidad de ir a un tratamiento. No así en el caso de hombres, ¿verdad? Además, esto es como más aplaudido, sigue siendo como menos señalado en el caso de hombres, pero en el caso de mujeres aún no. Entonces, es más difícil. Inclusive, por ejemplo, en las agrupaciones de alcohólicos anónimos, el mayor número de integrantes de los grupos que frecuentemente se encuentran son hombres, no mujeres. No es que no exista, obviamente existen, y los que están inmersos en esta dinámica lo saben perfectamente, pero difícilmente van en esta búsqueda de ayuda, ¿no? Ante este panorama, y de acuerdo a lo dicho hasta ahorita, me ha tocado escuchar en diversidad de ocasiones que se les pone un peso más. Por ejemplo, pareciera entonces que tan solo con ciertas palabras podríamos lograr mucho. Cuando alguien se acerca a buscar la ayuda, cuando alguien está haciendo difícil y recurre con alguien y solamente escucha palabras como échale ganas, ¿creen ustedes que basta solo con eso? Es importante que presten mucha atención a lo que vamos a revisar más adelantito, que hay reacciones fisiológicas, físicas, psicológicas, cognitivas, emocionales, neurológicas, en el contexto donde se encuentra en su dinámica familiar y socialmente, una necesidad urgente para volverlo a hacer a pesar de las consecuencias, y sería un milagro decirle que con échale ganas, tú puedes, sería suficiente para que la persona pueda dejar de consumir. Si fuera este el caso, pues qué genial, ¿verdad? Entonces diría la persona, pues es cierto, ya me dijiste con eso, ya voy a dejar de hacerlo. La verdad es que no. Dejar de consumir también es un término que se escucha mucho como recomendación, ya deja de consumir, ¿no? No sé, está pensado como tan solo en la voluntad, es que no quiere realmente dejar de ir, ¿sí? Otro punto que también es cierto, yo no lo dudo, pero definitivamente solo decir esto no provoca cambios. Y uno de ellos es, te estás dañando, con eso quieres cambiar entonces. Y en vez de plantearnos en las alternativas de lo que sí podríamos hacer y buscar opciones, entiendo que esto es cansado, que esto es difícil, pero que también hay alternativas, que también hay opciones. Sin embargo, solo limitarnos a, ahí ves lo que haces, pareciera entonces hacernos un lado. Eh, Otro punto importante a tomar en cuenta son los efectos de las drogas. Eh, ¿De qué va a depender? De muchos parámetros. También, además de lo que está aquí, podemos hablar de cuestiones de edad y de genética, que no está aquí, pero que de alguna forma lo estaremos mencionando en el trayecto de la charla. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona adolescente consuma que un adulto, que un hombre, que una mujer. Hay diferencias importantes desde el momento de hacer evaluación. Eso que estoy mencionando son datos que es importante rescatar en el momento de evaluar específicamente en temas de alcohol y de otras drogas.
porque al mismo tiempo son elementos que nos van a permitir saber en dónde tenemos que incidir en una propuesta de tratamiento, ¿sale? Entonces, también esperamos que esto tenga relación con los efectos que está recibiendo de las drogas, ¿no? Y entonces, tomamos en cuenta que el tipo de sustancia o tipos, porque a veces no consumen solamente una sustancia, sino más de una, ¿verdad? Y también la cantidad. No es lo mismo que yo diga, me fumo un churro de marihuana, le doy un solo jale o estoy consumiendo a diario, ¿verdad? No es lo mismo una cajetilla de cigarro que un cigarro. Y de la misma manera, no es lo mismo fumarme nada más lo que es un churro de marihuana que con un bañado de cocaína. Es decir, ponerle cocaína a lo que es el churro de marihuana. Entonces, hay diversas formas y de esto va a depender también las reacciones. Por otro lado, la forma en que se usa. Ejemplo, lo podemos usar tomándolo, se puede usar fumado, esfinado, inyectada, pero también comida o sobre la piel también, ¿verdad? Entonces va a depender la forma en que se esté usando para saber el efecto. Las expectativas del consumo. Miren, este punto es importante tomarlo muy en cuenta, dado que muchas veces las personas esperan, por ejemplo, que el uso de las sustancias les genere satisfacción, lo cual hay coincidencia. Algunos esperan que le generen desestrés en algunos casos y dependiendo del tipo de sustancias, la forma en que consume, la frecuencia, la cantidad. Es decir, no solamente vamos a tener el efecto de la droga con la expectativa. Sin embargo, es un factor que influye. Si yo espero, por ejemplo, que fumar cigarro me relaje, hay una expectativa muy importante. Posiblemente los efectos, porque el tabaco es estimulante, es decir, del sistema nervioso, y estoy esperando que me relaje. Entonces puede ser que lo que esté encontrando es disminución de los malestares, que vamos a mencionar en un ratito, que ya fueron activadas en el sistema nervioso, entonces es volver a dar la sustancia. Si bien entonces asocio que me está relajando, pero también es porque hay un malestar activado previamente. Y esto es a lo mejor por el nivel de tolerancia, por la necesidad de volver a consumir, pero que no propiamente es una de las mejores estrategias, obviamente, de relajación. Podemos encontrar diversas, pero si alguien está solamente recurriendo a esta como una de las alternativas para relajarse, pues solamente imagínense lo que tendríamos que estar recomendando en temas de salud para que las personas se relajen. Entonces, tiene mucho que ver con que la persona esté esperando, ¿verdad? Consumir en dónde, con quiénes y también su estado emocional, porque suele ser que consumen no solamente porque estén tristes, también porque ganaron un partido, también porque les acaban de dar una buena noticia, también porque les, no sé, les fue bien el examen, porque les dieron una noticia de que falleció alguien, están a la expectativa, porque tienen miedos, o sea, hay diversidad de razones del por qué. Entonces, el estado emocional tiene mucho peso porque no es igual, por ejemplo, ante toda esta dinámica que estamos haciendo, que aunado a todo esto, una persona, por ejemplo, no haya comido y se fue a consumir. Entonces, el efecto de la droga, así sea alcohol, puede tener mayor impacto porque pues su organismo no tiene nada, ¿verdad? Y puede tener con poca ingesta de alcohol efectos mayores que si hubiera comido. Lo mismo, a lo mejor tomó mucha agua y cuando va a consumir, tal vez la cantidad de consumo no sea la misma y el efecto en consecuencia. ¿Sí? Estos datos que estoy mencionando se ocupan precisamente cuando hablamos de consumo con características responsable. Cuando una persona elige en el tratamiento ser consumidor responsable. Entonces se dan este tipo de estrategias tomando en cuenta como base esto que acabamos de decir y las estrategias serían, ok, comer, por ejemplo, antes de tomar, ¿sí? Tomar agua y durante y antes de estar en el ambiente, porque eso favorece también que los efectos sean diferentes, ¿verdad? ¿Por qué ocurren? Lo vamos a ver más adelantito.
Es importante decir que hay diversidad de clasificaciones de drogas, como las legales, las no legales, aquellas permitidas y no permitidas socialmente. Aquí también estaremos hablando de clasificaciones de droga de acuerdo a la reacción que está teniendo en el sistema nervioso central. Y dentro de ello podemos hablar de drogas estimulantes, como es la cocaína, como es el tabaco, las depresoras, como es el alcohol. También podemos ubicar aquí lo que es la marihuana y lo que son las alucinógenas, ¿no? Lo que nos hace como ver cosas, escuchar o sentir cosas que en realidad no corresponden a la realidad que se está viviendo. Entonces, este tipo de sustancias pueden desde activar el sistema respiratorio, un nivel de euforia, excitación, en el caso de las estimulantes. En el caso de las depresoras, son sustancias que van a tender a estados de ánimos de tristeza, al desánimo, anedonia, a la intención inclusive de no querer seguir viviendo, a querer estar llorando, pensamientos asociados a sin sentido de vida. Puede ser que muchas veces el tema del alcohol es difícil de ubicarla como una sustancia de tipo depresiva, sin embargo lo es. Y me parece que un buen ejemplo es el tomar en cuenta cuando se inicia a consumir y cuando se concluye. Tal vez al inicio nos puede generar desinhibición, alegría, placer, pero tan solo recordemos, volteemos a ver y muchas veces la persona consumidora, entre más cantidad e inclusive frecuencia de consumo, terminan escuchando música triste, poniéndose a llorar, hablando de problemas, recordando lo que no han superado. O sea, tiende mucho a como a estar en estados de ánimos muy melancólicos, de tristeza, y esto es por la característica de la sustancia. Entonces, las alucinógenas, ya hemos dicho, tienen características diferenciadas y esto es que tiene mucha activación a nivel de sensopercepción, ¿verdad? De lo que es la realidad, viene una alteración, ¿sale? De la misma manera, esta clasificación es importante considerarla porque en el efecto, por ejemplo, muchas veces se recurre en el cuadro de abstinencia de la retirada de la droga a una sensación de volver a consumir la droga. Pueden pasar horas en el caso de estimulantes, en el caso de depresoras, de la misma manera, inclusive días. Y a veces las alucinógenas lo que puede hacer es como una necesidad urgente para volverla a consumir en un tiempo menor en comparación a las demás. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre en qué ocurre en el cerebro que genera de alguna manera esta alteración a nivel de neurociencias? Vean, vamos a hablar aquí eh, del sistema límbico, vamos a hablar de reacciones que van a activar el circuito de recompensa, teniendo esta sensación placentera y esta liberación de dopamina, es decir, placer, alegría. Y esta sensación que ocurre, pues a nivel cerebral, lo que nos va a permitir muchas veces es el deseo de volver a experimentar la misma sensación, esto a pesar de las consecuencias. Es decir, el nivel de euforia es tal que las personas están tan dispuestas a volverlo a hacer, a pesar de que se estén quedando sin dinero, a pesar de que haya problemas en casa, a pesar de que estén a puntos de ser cachados, de ser corridos del trabajo, de cometer errores. Es muy complejo, o sea, lo que ocurre aquí. Y es importante también aquí el apoyo médico, porque no tan solo a esto me refería, bastaría entonces con decirle a una persona, échale ganas, tú puedes, o tú porque no quieres salir de ahí, que sería también un punto de referencia en el diálogo ordinario de las personas que supuestamente quieren ayudar a otro, porque también hay estas reacciones de que se modifican lo que es la atención, la concentración, puede haber afectaciones en lo que es la memoria. Obviamente depende del antecedente, lo que hemos dicho, de la frecuencia, el tipo de sustancia, la cantidad, la edad, entre otros parámetros. Cuando se habla de memoria, por ejemplo, un dato importante es hablar o pensar
en el término de la marihuana, que también llega a afectar a esto, y es, por ejemplo, muy común, en lo particular lo digo, en el tratamiento de personas usuarias de marihuana, que a veces andan, no sé, buscando su playera y la playera la andan colgada, o andan buscando algo y de repente ya se les olvidó dónde lo pusieron y lo acaban de poner. Entonces estamos hablando de una alteración en esta memoria, ¿verdad? Inmediata, que puede ocasionar inclusive conflictos, alteración en el estado anímico y si hay alguien ahí, pues hasta pleitos, ¿verdad? Esto va a dificultar también el análisis y obviamente la corteza prefrontal tiene también cierta modificación, lo que implica que estas áreas que son importantes para la toma de decisiones puede verse afectada y con dificultad la persona de tomar decisiones diferentes y que inclusive son a beneficios. Pero como está tan activado emocionalmente el sistema límbico, lo que va a ocasionar es que esta emoción va a interrumpir un poco como este nivel de toma de decisiones y la persona ante las reacciones que está experimentando de alguna forma va a volver a repetir el comportamiento. Se convierte entonces en una necesidad para volverlo a hacer, para volver a sentir el mismo placer. Cabe mencionar que cuando hablamos de tolerancia, las personas, por ejemplo, para volver a sentir el mismo placer, este impacto que se está recibiendo en esta área del cerebro, pueden volver a recurrir al comportamiento. Pueden encontrar otras áreas como, perdón, otras oportunidades como hacer ejercicio, dormir bien, alimentarse, sí, pero no estarían encontrando el mismo nivel de satisfacción y menos, digamos, rápido y no tan fácil como lo encontrarían o lo encuentran en el uso de drogas. Por ello, para volver a tener ese nivel de satisfacción, de placer, de euforia, de movimiento emocional, es necesario para algunos casos volver a experimentar el uso de estas sustancias. Y es ahí donde, cuando hablamos de que ya no es suficiente la primera dosis que habían probado, sino que necesitan aumentar, se puede generar estas posibilidades de recurrir a comportamientos perjudiciales y comportamientos ya de tipo de dependencia, ¿sí? Y que a pesar de las consecuencias, esto tiende a repetirse. Una de las características en estadística que lo quise mencionar, lo quise poner hasta aquí como referencia, ¿verdad? El tema de grupos etarios, adolescentes. Si ustedes se den la oportunidad de revisar estadísticamente, vamos a encontrar que en diversos comportamientos de riesgo aparece el grupo de adolescentes y también los adultos jóvenes. ¿Por qué? Si estamos hablando del cerebro, se sabe, ¿verdad? Que lo que es el lóbulo frontal todavía se encuentra en proceso de maduración, el cual también es importante para la toma de decisiones. Y agreguémosle que hay uso ya de sustancias que afectan también ciertas áreas cerebrales. Esto va a ocasionar que sea más dificultoso todavía que la persona quiera dejar de consumir y al contrario, encuentre tanto placer que inclusive va a ser difícil que en otras oportunidades u otras actividades pueda encontrarlo. Además, es rápido y a pesar de las consecuencias que esto conlleve, el nivel de satisfacción les va a provocar la idea de volverlo a repetir. Todo esto tiene relación también con otras características que genera que las personas aumenten su consumo. Y para esto es importante recordar que hay modelos de riesgo y de protección de acuerdo a muchas investigaciones y voy a mencionar solamente algunos factores, no quiere decir que sean los únicos, pero sí algunos importantes y que se repiten en varias teorías. Cuando hablamos del por qué consumen las personas y si estamos frente a una persona consumidora, vamos a encontrar respuestas como es sabrosa, me gusta, porque así debe ser, porque culturalmente es lo correcto, porque no pasa nada. Y también me dice porque yo lo decido, ¿verdad? Si nos metemos un poquito en este tema, vamos a identificar que inclusive los factores de riesgo, ¿sí? Son, pareciera aquellos
que nos va a permitir identificar por qué en sí las personas consumen. Los factores de riesgo son aquellas situaciones, pueden ser también personas, circunstancias, que entre más tengamos, más posibilidades hay que las personas tiendan a consumir. No quiere decir que sean determinantes tampoco, pero entre más factores de riesgo se tenga, más posibilidades hay de consumo. Y para esto se han dividido en tres para ejes de investigación, ¿sale? Y las clasificaciones quedarían así. Individuales, hay muchas, pero podemos hablar desde una persona que tenga baja autoestima, que tenga inseguridad, que tenga dificultad para controlar sus impulsos, que no tenga metas definidas, es decir, que no tenga como mucho también en qué ocuparse, que sería otro de los factores muy importantes, los tiempos libres, los usos de tiempos libres, son factores relevantes, ¿sí? Conflictos emocionales, traumas, en algunos casos violencias vividas, sexuales inclusive, que dificultan como relacionarse en un entorno y poder enfrentar situaciones adversas. También he encontrado mucho, terapéuticamente hablando, que las personas tienen dificultad para decir no, ¿verdad? Ante la invitación de cualquier cosa e inclusive el uso de sustancias que vuelve a repercutir en el tema de baja autoestima, en el tema de inseguridad, ¿sale? En los factores familiares, podemos encontrar aquí en esto relaciones violentas, escasa comunicación, falta de cariño, respaldo y supervisión de los padres. Anteriormente, hace años, algunos decían que los factores familiares tenían que ver con padres separados o ausencia de alguno de los padres. Sin embargo, pues la verdad también nos han permitido, tras el uso de investigaciones, identificar que no propiamente tienen que ser así, dado que hay padres o madres que viven solo con sus hijos y no son personas consumidoras o no consumidoras problemáticas. Y hay hijos que tienen ambos padres, pero que su consumo es perjudicial o inclusive dependiente. Hay diversidad de datos que nos permiten entonces tomar en cuenta que más bien se refiere como este tema de monitoreo, de supervisión, porque puede estar o no el padre, pero, o la madre, o ambos, ¿no? Pero hay un abuelito, hay un tío, hay alguien que está generando este acuerpamiento y que además le da seguimiento, hay autoridad, hay marcación de límites, ¿verdad? Hay comunicación, pero si no lo hay, entonces estos son factores de riesgo. De la misma forma, a veces me toca escuchar de casos que lo único que esperan es como la atención, el cariño, y quien se lo ofrece es algún par, es alguien consumidor, datos de personas que me dicen, es que si eso me lo hubiera dicho mi papá o mi mamá o quien yo espero, yo creo que ni consumiera. Sin embargo, quien se acercó a decir, mira, aquí está esto, para lo que tú quieras, yo estoy aquí, eso es clave. Cuando alguien dice, tienes problemas, lo dicen en su lenguaje, ¿verdad? Tienes problemas y cualquier cosa que tú necesitas, mira, aquí estoy yo para ayudarte. Dice, eso me enganchó más que cualquier otra cosa. O sea, esa necesidad afectiva, ¿verdad? Y que de alguna manera lo estás recibiendo de alguien más, ¿no? Entonces, lo que no encuentras propiamente dentro de tu casa, lo encuentras fuera. Entonces, los factores también pueden estar relacionados a una sobreprotección, el extremo, digamos, ¿no? Desde la ausencia de la supervisión, el permitirles que hagan lo que quieran, a que no les permiten hacer todo. Entonces, digamos que también están como pocos preparados para enfrentar lo que pudieran encontrarse en la vida y cuando se encuentran ante situaciones de adversas, no saben ni siquiera tomar una decisión o se les dificulta tanto que de alguna manera es influido por otros, ¿no? Estos dos factores de riesgo, los individuales y los familiares, pues pareciera bastante evidente que son los principales y yo le llamo las oportunidades en lo que se refiere a los factores sociales. Si cumplimos entre más factores de riesgos individuales, más factores de riesgo familiares,
Entonces solo falta como la ocasión, la oportunidad, el ambiente, como es una escuela donde es rechazado, como es el barrio donde hay consumo, como son los compañeros que pueden invitar, pero también la facilidad de conseguirlo, el que lo ande cualquier otro compañero, la disposición de poderlo comprar independientemente de la edad que se tenga. Entonces, estos son los factores. También podemos agregar aquí lo que son las redes sociales, la influencia de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, lo que estemos recibiendo de manera constante. Pero más bien esto son oportunidades. Los factores más importantes lo estamos hablando desde la decisión que tomamos, puesto que también se sabe que hay contextos familiares donde inclusive son personas consumidoras y que los hijos rechazan, precisamente por eso rechazan no ser consumidores porque han visto ese ambiente y son unos modelos que no quieren buscar, ¿verdad? Pero en cambio hay otros donde se sabe que los padres no consumen, pero que los hijos tienen alto consumo. Entonces, estamos hablando de situaciones tanto individuales, familiares y contextualizadas en el ambiente social que entre más tengamos, más factores de riesgo hacia el consumo podemos tener. ¿Qué lleva a una persona entonces a volverse dependiente, verdad? Hemos hablado de factores de riesgo, hemos hablado de lo que ocurre en el cerebro, hemos identificado otras características, inclusive las clasificaciones. Y vean, en términos de lo que es el comportamiento de uso de sustancias, también hay un dato que no quiero pasar desapercibido que tiene que ver con el uso, abuso y dependencia, ¿sí? Una persona que se identifica con un consumo esporádico a los 6 meses y que también la cantidad es muy poca, haciendo referencia al alcohol, estamos hablando de 1 o 2 copas estándar. En el caso de abuso, podemos tomar en cuenta que la frecuencia es cada vez más reducida, al mes, a los 15 días, a los 20 días, a los 8 días. Y puede ser que la cantidad sea poquita, pero la frecuencia nos está permitiendo tomar en cuenta este elemento, pero que en cualquier momento puede dispararse a un nivel de cantidades más altas y con la frecuencia que ya se tiene, pues hay un nivel de abuso, ¿verdad? Es otra forma de poder clasificar hasta el grado de características de dependencia. ¿Cuándo pasar de un nivel de uso y abuso? La verdad es que es difícil de poderlo identificar. ¿Cuándo pasar de abuso a dependencia? Pasa lo mismo. O sea, muchas veces cuando ya reconocemos que hay un problema, es cuando ya estamos en ese nivel. Es difícil que una persona con características de abuso o de dependencia pueda decir ya estoy llegando. Generalmente la apreciamos por las consecuencias, por las alarmas, por la preocupación que nuestro alrededor tiene, principalmente nuestros familiares, ¿verdad? Eh, y basado en las consecuencias que esto está conllevando. ¿Qué entonces, con toda la información vista hasta el momento, favorece que una persona pueda tener características dependientes de consumo? Pues hay muchas formas de explicarlo. Una es que esos factores de riesgo que hemos hablado hasta ahorita no han sido trabajados. Por ello, en el caso de Alcohólicos Anónimos, hablan, o de las agrupaciones de autoapoyo, hablan de la borrachera seca, ¿no? Que la estrategia para dejar de consumir solamente es tapar la botella o no tener contacto con el alcohol, pero muchos de estos comportamientos se siguen manifestando. Por ejemplo, infidelidades, siguen con el tema de problemas económicos, problemas con la familia, siguen siendo muy autoritarios, violentos, ¿no? Entonces es como un intento que es bueno, pero que quizás no es lo único, porque si nos damos cuenta, hay factores fisiológicos, físicos, hay temas de infancia que posiblemente siguen repercutiendo, no trabajados, no verbalizados, no reconocidos. Estamos hablando de situaciones de autoestima, que tan solo con retirar la botella no me va a ayudar a trabajar mi autoestima. Y además, lo que puede pasar es que voy a sustituir. Muchas veces dejan el alcohol, pero toman el cigarro. Entonces, factores que puede generar esa necesidad, algunos, si hablamos de comportamientos repetidos, comportamientos obsesivos, podemos también identificar que muchas personas van a sustituir esta conducta con
ser demasiados perfeccionistas, ¿verdad? O demasiados obsesivos en el trabajo, o dependientes o problemáticos en una relación de pareja. Es decir, se pueden estar sustituyendo comportamientos porque el síntoma, la manifestación de lo que está ocurriendo como problema, que en este caso es el alcohol u otras drogas, se está haciendo a un lado, pero el problema, la raíz, estos determinantes, factores que estábamos hablando, perdón, factores de riesgo que estábamos hablando, pues pueden de alguna manera influirnos y sustituir un comportamiento problemático por otro, ¿no? Ahora bien, aunado a estos factores que pueden mantenerse, es importante decir que se agregan cosas, como el hecho de tener programaciones previas, programaciones mentales. En psicología, esto también lo podemos relacionar con lo que se llama desde el enfoque cognitivo-conductual como condicionamiento clásico, ¿sí? Y es que una persona que consume, no solamente consume el alcohol, está consumiendo al mismo tiempo mucha información. Cuando consume, generalmente hay música, hay aromas, hay sabores, hay estimulantes que tienen que ver con su entorno, ¿verdad? De tal forma que la repetición continuada, la asociación continuada con este mismo comportamiento, de pronto puede ser que a lo mejor va en el transporte público y si escucho una canción, la que a ustedes se les ocurra, una canción ranchera, la que se te venga a la mente en este momento, y es la canción que frecuentemente escuchas cuando consumes, adivinen qué vas a pensar, ¿sí? Adivina cómo va a reaccionar fisiológicamente. Aquí se explica el condicionamiento clásico en el tema de origen, ¿verdad? La salivación, el movimiento intestinal. Lo mismo pasa, es esta ansiedad precisamente hacia el consumo, tan solo porque se relacionaron los estímulos. No está el alcohol, no está las drogas en ese momento, pero suele pasar mucho que en el consultorio las personas llegan desesperadas porque en el transporte escucharon algo más, no sé, el sol, se recordaron un problema y empiezan a asociar una serie de situaciones que va a provocar que estas programaciones que ya se tienen por repetición con el uso de estas sustancias tienda a provocarles fisiológicamente la necesidad de consumir. O sea, tienen esas reacciones fisiológicas y las psicológicas previamente programadas. Aunado a ello, tenemos otro factor que también explica, y esto es que las personas, lo decíamos hace un momentito, si tiene baja autoestima, inseguridad, ¿no? Conflictos emocionales, problemas en su casa, pero su compañero que está consumiendo, su amigo, su brother, su carnal, le dice, ¿sabes qué? Échale ganas, tú puedes, no hay problemas, aquí cuentas con nosotros, te escuchamos, o lo contrario, mira, tú eres buen cuate, eres buen carnal, contigo pasamos buenos momentos. Esa situación de recompensa, ¿verdad? De elogio, de aprecio, de integración, de comunidad, de sentirse bien, porque somos seres sociales que muchas veces no se encuentra en casa, que puede haber rechazo, conflicto, problemas y más problemas no trabajados, aunado a estas situaciones, puede provocar que esto genere esta necesidad de volver a hacerlo, aunque propiamente no estamos hablando de nada neurológico aquí, sino esta necesidad psicológica de sentirme apreciado, identificado con alguien, es tan potente que la persona puede volver a consumir y mantener su consumo a pesar de las consecuencias, ¿sí? Una esposa y por otro lado el compadre, ¿no? Así que me voy con mi compadre, ahí mi esposa tengo la seguridad que va a estar de vuelta, pero pues mi compadre me está llamando. Entonces, estas situaciones son como diferenciados, ¿verdad? Para poderlo identificar. Entonces, hemos hablado que las programaciones que tenemos pueden provocarnos reacciones fisiológicas, ansiedad por el consumo. Estamos esperando, ¿verdad? Que nos aplaudan, que nos demos que somos bien chingón, bien a todo dar, y eso genera tanta emoción que voy a ir de vuelta, ¿no? Y por otro lado, lo que explicábamos desde la neurociencia es la necesidad también de sentir placer, la euforia, la alegría, la emoción activada, la disminución de ciertas áreas como la corteza prefrontal, ¿no? Que nos va a limitar un poco la toma de decisiones. Estamos tan emocionados que tan solo pensarlo y estar en el ambiente o no estar nos va a provocar la necesidad de volverlo a hacer por la experimentación placentera que se tiene. Sin embargo, una vez en este plano, vivido estos comportamientos de manera continua, muchas veces
ya se convierte en una necesidad fisiológica y física, que si no se hace provoca dolores de cabeza, estomacales, sensación de hormigueo, desesperación. Entonces las personas, para evitar esos malestares, tienden a recurrir y muchas veces ni siquiera se ha consumido, pero algunas personas para evitar dolor, malestar, ansiedad, me toca escuchar casos también de personas que tienen características de hiperactividad, características de ansiedad y encuentran en ciertas sustancias esta tranquilidad que andaban buscando. Entonces, para evitar malestares, tienden a consumir. O aquellos que ya son consumidores frecuentes con características de abuso o dependencia, y lo que va a hacer es que al estar consumiendo sienten esta sensación de bienestar, pero también hablamos desde el ángulo psicológico exclusivamente y podemos tomar en cuenta que estar pensando en problemas me hace sentir muy mal, pero en el consumo, en el ambiente, me hace sentir muy bien. Entonces, estos parámetros también nos permiten tomar en cuenta para explicar por qué las personas pueden volverse dependientes de las sustancias. Como hemos visto, el tema de consumo es sumamente amplio. Hemos tocado algunos datos importantes y me parece eh, relevante reconocer que las consecuencias son diversas y que no nos bastaría, ¿verdad? Este espacio para poderlas mencionar. Las imágenes nos hacen relación, pero sobre todo nuestra realidad cotidiana, porque no vamos a omitir que donde estemos, posiblemente tengamos a alguien cercano, alguien conocido, inclusive familiar, que esté inmerso en estas problemáticas y que a pesar de estar teniendo las consecuencias, continúa consumiendo. Tampoco es suficiente esperar el cambio, motivarlo solo con palabras, cuando hemos visto aquí que ocurren muchas reacciones neurológicas, fisiológicas, físicas y psicológicas, y que en consecuencia todo esto hay una serie de situaciones que manifiestan que esto es un problema para muchos hogares, muchas familias. Y la Organización Mundial de la Salud, precisamente, cuando habla de consecuencias, hace relación que las consecuencias no solamente son para quien lo consume, ¿sale? También lo es en temas de su salud, lo es en temas de su familia, en el contexto de las relaciones con quienes se encuentra y representa un peligro inclusive este comportamiento porque puede haber accidentes, puede lastimar a alguien, pueden haber infecciones, pueden haber terceros, ¿no? Y bueno, pérdida de la vida, ¿sale? Entonces, hay un sinfín de datos que me parece que no es como muy necesario y no nos daría tanto el tiempo, pero que es recordar aquí que este es un buen espacio para decir que siempre hay consecuencias de este tipo de comportamientos, pues es importante. Y vámonos al punto de las opciones de tratamiento. Miren, cualquier persona está pensando en ayudar a veces a otra. Sin embargo, la ayuda difícilmente o de acuerdo a lo que se sabe, no va a ocurrir si la persona no tiene voluntad, ¿no? Podemos gritar, llorar, brincar, llevarlo, pero es difícil. Claro, existen estrategias como el tema de comunicación, ¿verdad? Con enfoque precisamente del tipos de etapas de tratamiento, estadios de cambio se llama. Autor Prochaska y Di Clemente, cuando dicen que las personas van evolucionando o vamos evolucionando en la toma de decisiones hasta el momento de pasar de un nivel de que no lo consideramos llamado precontemplación a un nivel que a lo mejor sí, pero no hago nada, llamada contemplación. Cuando hablamos de la etapa donde ya estamos accionando, llamada así, y cuando hablamos de las recaídas, ¿no? Pero también del mantenimiento. Cuando, tomando en cuenta esto, existen estrategias terapéuticas de comunicación de acuerdo al nivel en el que se encuentra. Es decir, podemos recibir, podemos atender a una persona que a pesar de que no tenga voluntad, esté en el consultorio por la razón que sea. A veces, de verdad, engañados, los llevan, a veces porque asiste por compromiso, porque tiene culpa, porque se acaba de accidentar, pero que no quiere provocar ningún cambio. De acuerdo a eso es el tipo de tratamiento, ¿verdad? Eso es importante de reconocerlo.
pero el requisito muy importante es que la persona pueda identificar la voluntad y avanzarla. Y si no, pues se utilizan otros esquemas de intervención, como es la consejería breve o la intervención breve, o también de información o el trabajo psicoeducativo, ¿no? Para cuando lo requiera o cuando así lo decida, ¿sí? Bueno, suponiendo que entramos en un tema de voluntad, hay que pensar que en el caso de la psicología, específicamente, las personas y con enfoque, las personas que acuden a este tratamiento, se les ofrece oportunidad de estar en el tratamiento, pero no solamente buscamos como objetivo principal la abstinencia, dado que el mejor tratamiento no es el que el terapeuta quiera, sino lo que en conjunto con el usuario del servicio y el terapeuta puedan llegar, pero tomando en cuenta como base principal el usuario. Y esa sería la mejor forma de poderle ayudar, porque quizás yo como terapeuta quiero que dejen de consumir. Ya pude observar en la valoración una serie de consecuencias, pero la persona no quiere. Entonces, para que, digamos, tengamos oportunidades de ofrecer, vamos a ofrecer desde la abstinencia eh, como una alternativa, nada de consumo, pero también podemos ofrecer la disminución, es decir, que vaya reduciendo su consumo y se hace un programa específico en ello. Y el otro programa es el programa de reducción de daños, es decir, la persona elige no cambiar su consumo. O algunos me dicen, bueno, quiero dejar de consumir esta, pero esta no. Entonces trabajamos en una estrategia de reducción de daños y en otra la disminución o la abstinencia. O se va adecuando, vaya, lo que quiero decir es que no hay un único objetivo en el tema de las personas usuarias de drogas, llamando drogas, incluyendo el alcohol, que se les puede ofrecer, sino que podemos ofrecer diversas formas de tratamiento y para eso es importante también conocer este tipo de estrategias que nos permitan acercarnos a lo mejor, la mejor alternativa que pueda tener para el paciente, ¿no? Dentro de estos puntos, una vez identificado, se ofrecen, desde mi punto de vista, algunas alternativas, como es la valoración, lo que es el tratamiento y sugeriblemente el post-tratamiento. Algunas características importantes a evaluar o áreas a evaluar tendría que ser psicología, medicina, también relevante la parte psiquiátrica, también podríamos pensar en neurología y toxicología, ¿no? Si se llegara a requerir. ¿Cualquiera de estas puede funcionar por sí misma? Sí, pero recuerden, entre más factores tengamos de protección, de apoyo, de red, mejor, ¿vale? Tratamientos pueden ser de dos tipos también, en el caso de psicología específicamente, lo que es tratamiento ambulatorio, tratamiento residencial, y en el caso de medicina, pues farmacología, ¿verdad? En el caso de tratamiento ambulatorio, que es donde entra tanto farmacología como psicología, pues es llegar eventualmente a la consulta con citas programadas, de preferencia, y lo que es el tratamiento residencial, pues aunque no lo queramos ver, tristemente muchos casos se siguen llevando ahí y a veces de forma no voluntaria, generalmente no voluntaria. Y bueno, es un tema que no quiero tocar porque es delicado muchas veces hablarlo, pero ocurre en lugares donde las personas asisten a un tratamiento. Existen algunos regulados por las instituciones, por supuesto que sí hay, eh, que se prioriza en tratamientos ambulatorios donde podamos tener herramientas contextualizadas en el entorno familiar de apoyo, porque lo que estamos buscando es esto, miren, la intervención individual, la intervención familiar y grupal. Es decir, que un programa ambulatorio podría ofrecer una terapia individual, familiar y grupal, sí, pero la verdad es que muchas veces quienes no entran aquí son las familias y ante la necesidad es como este sentido urgente, desesperación muy entendible, es que lo que quieran es como llevar a la persona y hay que los demás lo trabajen, pero la familia no se involucra y esto realmente sigue representando contextualmente, de acuerdo a lo que hemos hablado, pues un factor de riesgo. Entonces la familia puede ser un factor de riesgo que implicado, lo cual no estamos responsabilizando, pero que de alguna manera si colabora un poco más, se involucra, pues puede convertirse en un factor de protección, ¿no? Entonces son estas alternativas. El post-tratamiento significa que conforme vaya avanzando y vaya evolucionando, podemos ofrecer tratamientos más prolongados en las intervenciones, quincenales, mensuales, cada 3 meses, cada 6 meses, sugeriblemente.
Como hemos visto entonces, lo que se requiere sería un tratamiento más integral y no solamente esperar que un área solamente hiciera el trabajo. Sería ideal tomar en cuenta el trabajo que puede hacer psicología, lo que puede hacer psiquiatría y medicina, también neurología, pero también el trabajo comunitario, el trabajo que hemos dicho desde la familia. Aquí entraría en cualquier momento la familia, pero también los grupos de apoyo, ¿sí? Aquí queda criterio y vuelvo a repetir, no funcionaría lo único que yo sé como la mejor alternativa de tratamiento. Entiendo que si a algunos les va bien y les funciona otros tipos de opciones de tratamiento, y si así lo buscan, pues digo, ¿para qué irnos negando ir en contra? Solamente tomar en cuenta las bases, los criterios y en nuestro caso, trabajo con evidencia científica, pero definitivamente y reconocidos, por ejemplo, que Alcohólicos Anónimos es donde estadísticamente han recuperado o han apoyado a muchísimas personas para salir precisamente de esta problemática o mantenerse en abstinencia, ¿sale? Entonces hay que darles un poquito de crédito también el apoyo. Y por otro lado, otro tipo de alternativas de tratamiento que también puede ser viable, ¿no? Desde la medicina alternativa, ¿por qué no? Ir pensando también como alguna opción que en algunos casos puede funcionar. También cabe aclarar que dentro de los tratamientos podríamos extender más opciones, sí, desde las mejoras en la alimentación, llevarlos a que trabajen el sueño, el tema de medicina enfocada ahí, el tema de nutrición. O sea, entre más factores tengamos de protección, obviamente identificado en cualquiera de estas áreas, podríamos ir como prolongando más las alternativas de tratamiento. Y esto sería un enfoque precisamente de lo que decíamos biopsicosocial. Ahora, en el tema específico de psicología, existen programas ya establecidos que no tenemos que inventar, pero que podríamos ojear un poquito y que, bueno, las instituciones podrían irla considerando, ¿no? Y que existen además materiales aprobados, ¿no? Reconocidos, estandarizados también, que nos podrían ser como ejes de referencia en el trabajo que se haga desde la evaluación, porque de acuerdo al tipo de sustancia existen programas, pero también modelos de evaluación y, por supuesto, de tratamiento. Menciono nada más estos como ejemplo para el programa de usuarios de tabaco, aquellos de intervención por grupos etarios, que en este caso son los adolescentes, programa de intervención para usuarios de alcohol, de intervención breve, que son adultos, programas de intervención para bebedores problemas, para usuarios de cocaína, y si no encajan ninguna de las anteriores, podemos hablar de un programa donde es complementario, que es el programa de satisfactores cotidianos que se trabajan desde herramientas, desde entrevistas laborales, guiarlos hacia la integración social, cómo pueden mejorar la relación en pareja, estrategias de comunicación, comunicación asertiva, etcétera, etcétera. No solamente nos focalizamos a hablar como un problema el consumo, se trabaja desde la psicoeducación, desde la integración de otros, pero también no solo priorizamos en estar hablando del alcohol o de las drogas, sino que todas estas alternativas que hemos evaluado nos va a permitir trabajarlo poco a poco y también esto mismo hace que la persona pueda ir abriendo como nuevos panoramas de oportunidades, ¿sale? Para ya ir cerrando, solamente quiero decir que están los programas también enfocados hacia las otras personas que se ven inmersas en esta dinámica. Así que existen intervenciones para las familias. Cabe mencionar, y lo pueden buscar, que existen alternativas también de tratamiento para familiares y hay datos con evidencia de investigación que las personas, los familiares, ante el consumo de alguien, ¿verdad? Dentro de estos integrantes de su grupo primario, reaccionan de manera diferente. Podemos encontrar a la persona que quiere resolverle el problema, vamos a encontrar personas, familiares que se ponen a la par a consumir y después lo quieren sacar. Vamos a encontrar personas que quieren hacer como que no pasa nada. Vamos a encontrar comportamientos que lo quieren tomar de la mano y llevarlo y andarlo, que lo quieren encerrar. Todo esto está estudiado. Hay 8 reacciones universales que son comunes, ¿verdad? Y están estudiadas. Entonces, esto es importante hablarles a la familia y que ellos puedan identificar como las diferentes alternativas
y que reconozcan cuál para ellos podría ser lo mejor, ¿no? Por eso decía, no es lo que el terapeuta elija, sino plantear las alternativas y que ellos vayan encontrando algunas de estas, ¿no? Y para esto están los talleres para familiares de usuarios de alcohol y drogas, que tampoco tenemos que inventar nada, hay mucho ya investigado y plasmado que se podría trabajar. Y el otro es que generalmente hay niños, ¿no? Y que es importantísimo ver la crianza positiva, la crianza infantil positiva, porque muchas veces se deja a un lado esta población que definitivamente está teniendo gran impacto. Espero entonces que esto haya sido de utilidad para quienes tengan la ocasión de ver y nuevamente pues agradezco la invitación de parte de los integrantes del hospital, las directivas, el grupo de enseñanza, ¿verdad? Que me dieron la oportunidad de estar aquí. Quedo a las órdenes por cualquier cosa. Ahí están mis datos. Johnny Caballero Solar. Estoy en el área del SAID, en el turno vespertino de aquí del hospital. Muchísimas gracias. Hasta pronto.